Buenas tardes, Rodrigo. Te agradezco esta entrevista, especialmente porque estás radicado en Austria y a pesar de la distancia y el horario, te diste el tiempo para que conversemos de la muerte en pandemia, no como un número, sino desde una mirada más humana y también más reflexiva respecto de lo que nos ha sucedido como sociedad con la muerte de tantas personas alrededor del mundo. Rodrigo, antes de la pandemia la muerte era considerada un proceso más íntimo que se vivía muy a puertas cerradas con la familia. Sin embargo, con la llegada de la COVID, la muerte se transforma en algo más colectivo, lo que en tu artículo La muerte del otro en pandemia denominas la dimensión social de la muerte. ¿Tú me podrías hablar un poco más respecto de este concepto? Mira, bueno, yo creo que un poco desde la filosofía, que es lo que yo trabajo, la pregunta por la muerte es algo que siempre ha estado presente, especialmente desde los filósofos antiguos, y bueno, si uno lo ve como a nivel de historia, como que el ser humano siempre se ha preguntado qué pasa cuando su existencia en el fondo cesa. Eh, y yo un poco lo que traté de plantear en ese artículo que tú leíste, un poco hacer el contraste entre dos filósofos que un poco tocan el tema de la muerte. Uno fue Martin Heidegger, filósofo alemán, siglo XX, y él un poco ve la muerte como esta posibilidad más propia de la existencia humana, es decir, que, bueno, él define al ser humano como un ser para la muerte, Sein zum Tode, porque el ser humano en el fondo es el único, a diferencia de los animales, que tiene esta conciencia de la muerte. Es decir, nosotros desde que nacemos ya estamos condenados a morir. O sea, cada día que nosotros existimos es un día menos, en el fondo. Pero esta visión que él tiene de la muerte es súper individual, en el fondo. Porque en el fondo para yo darme cuenta que soy un ser finito, mortal, que estoy limitado por la muerte, pasa como por un proceso más bien individual. Es decir, solo yo puedo morir, no puedo morir a través de otros. O sea, la muerte siempre es mi muerte propia. En cambio, Levinas, que otro filósofo, también discípulo de Heidegger, trata un poco lo que tú dices, esta idea de que la muerte es un proceso más colectivo, es decir, que yo adquiero experiencia de la muerte cuando veo que otros mueren. Es decir, ahí yo tengo mi primer acercamiento a esta experiencia de la muerte. Y yo creo que un poco eso es lo que ha pasado durante la pandemia, es decir, que la muerte como nunca antes se ha hecho presente, ha estado en los medios de comunicación, como nunca antes nos hemos dado cuenta que somos seres vulnerables, porque creo que también está como todo este relato de que el ser humano, a través de la técnica, el desarrollo tecnológico, científico, logra controlar muchas variables, enfermedades, prevenir ciertas catástrofes, y de repente aparece un virus que pone como en entredicho o cuestiona como todos los fundamentos que hemos construido como sociedad en el fondo. Entonces ahí nos damos cuenta que en realidad hay cosas que no podemos controlar, por ejemplo una pandemia, y en ese sentido la pandemia nos muestra que tenemos una responsabilidad con la muerte del otro. Si pensamos como en los primeros como acciones o medidas que se tomaron en la pandemia, lo que más recalcaban las autoridades era el hecho de no salir de la casa, no juntarse con el vecino, eh, y en el fondo no solo por el tema de un autocuidado, sino que también si yo me cuido, también cuido al otro. Por eso eran también un poco las cuarentenas en un principio. Eh, pero también pienso que por un lado tenemos esta como dimensión social de la muerte, es decir, tratar de darnos cuenta de que la muerte no solo pasa por mí, sino que también a través de la experiencia del otro, yo adquiero esa experiencia, y también tengo una responsabilidad con él de cuidarlo, sobre todo en temas de pandemia, pero también siento que se presenta como algo paradójico, sobre todo durante de la pandemia. Porque si vemos, durante el recuento de los casos, sobre todo los que del MinSal, los informes diarios que se recontabilizaban los números de personas fallecidas por COVID, de pronto la muerte se transformaba en una estadística, como que una persona muerta pero sin nombre. Entonces, por un lado era algo que nos tocaba directamente, pero por otro lado se transformaba en un número. Una de las cosas que más ha impactado a nivel social son las actuales normas sanitarias que se han determinado en el contexto de pandemia, principalmente porque impiden la realización de ritos mortuorios.
¿Cómo impacta en la psiquis humana la ausencia de estos ritos, que en el fondo son los que nos permiten iniciar la aceptación de la pérdida del otro? Yo creo que eso es un tema súper complejo, el tema del rito, porque si uno piensa como toda esta carga simbólica que tiene el morir, que se ve a nivel de las civilizaciones, de la historia de la humanidad, el hecho de enterrar al difunto, de estar ahí, de poder llorar, es algo que durante la pandemia se impidió por todos los protocolos. Yo no sé, porque yo ya llevo 8 meses viviendo fuera de Chile, no sé si los protocolos habrán cambiado, pero por lo menos lo que yo veía en el inicio de la pandemia era que la gente, a muchas personas les pasó que no podían acompañar a sus seres queridos, ¿no? Por el tema de los contagios. Entonces no podían hacer ese proceso. Y en el fondo, a nivel psíquico, a nivel afectivo, eso no te impide poder hacer un duelo. No te permite en el fondo como cerrar el ciclo o por lo menos hacer ese proceso de decir, bueno, acá está mi ser querido, estoy enterrándolo, estamos como familia reunidos, y eso es algo que durante la pandemia se ha visto impedido. Durante la pandemia queda la sensación en la opinión pública que para las autoridades los pacientes fallecidos son solo cifras y las familias que han vivido la muerte en este tiempo me dicen mi papá, mi mamá, mi hermano no era un número. Y queda la idea de que las autoridades no dimensionan esto. ¿Cuál es tu perspectiva o tu opinión en relación a esta deshumanización, por decirlo de alguna manera, de la muerte en pandemia? Que si a ti no te pasa, sobre todo directamente de tener un familiar que falleció por COVID y solo ves las cifras, finalmente como que se pierde como ese lado humano sensible que tiene la muerte en el fondo. Como porque solo ve una cifra, no hay un nombre detrás, y se vuelve algo casi sensible también, me da como esa impresión. Y además si se le quita toda la parte del rito, que es tan importante para nosotros como un poco animales simbólicos, que necesitamos esa parte de poder ponerlo en términos materiales, si uno lo puede decir así, todo el proceso de dolor, de pérdida en el fondo, que es tan necesario para los seres humanos. La muerte se hizo presente de manera muy tácita durante la pandemia, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, donde mostraban especialmente al inicio de la pandemia las imágenes de cientos de personas fallecidas en todo el mundo. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esto? ¿Aporta a generar conciencia o finalmente termina siendo un acto que te empuja a disociarte de la realidad porque terminan generando angustia las imágenes y las noticias? Uy, complejo. Yo creo que igual en parte es positivo, como visibilizar la muerte, porque siento que siempre ha sido un tema tabú. Yo creo que no es algo que uno los hable a diario, o sobre todo yo pienso, no sé, con mis padres, que ya son mayores, por ejemplo, y generalmente uno no lo habla, no habla, por ejemplo, mira, a mí me gustaría, no sé, cuando me muera tal cosa, o que me entierren de tal manera, o que hagan tal rito, por ejemplo, y siento que quizás mostrarlo, las imágenes en redes sociales, aporta en ese sentido, a dejar de ver la muerte como un tema tabú, algo que no se habla, y que es tan necesario además, sobre todo ahora, por todo lo que está ocurriendo en la pandemia. Pero por otro lado, también creo que genera ese efecto como negativo que tú señalas, y como esa angustia, como el sobre preocuparse eh, por algo que quizá, bueno, es una posibilidad, pero puede que tampoco ocurra de inmediato. Entonces no sé hasta qué punto el mostrar imágenes y sobre todo los medios que tienen como esta forma de un poco exagerar la realidad, eh, genera quizás más caos y más angustia en la gente, más que una tranquilidad en el fondo. Rodrigo, ¿qué crees tú que nos deja la muerte en pandemia como sociedad? Mira, a mí hay un filósofo que me gusta mucho, que es Karl Jasper, y él habla de un concepto filosófico que se llaman situaciones límites. Y dentro de esas situaciones límites está, por ejemplo, la lucha, la muerte, la culpa.
Y la muerte es una situación límite, en el sentido de que una situación límite es una situación que en el fondo te provoca una crisis. ¿Y qué es una crisis? En el fondo es como una oportunidad para replantearte los fundamentos que están como establecidos como normales. Entonces, si yo pienso la muerte o incluso la pandemia como una especie de situación límite, yo creo que eso es una oportunidad de crisis, de replantearnos, por ejemplo, ciertos valores a nivel de sociedad, sobre todo como en esta sociedad como capitalista, donde hay valores como, no sé, la competitividad, el preocuparte solo por ti mismo, y creo que un poco la pandemia viene, obviamente, con todo lo trágico que ha sido, pero también viene a mostrar eso, que el sistema de sociedad que tenemos no funciona como estaba replanteado. Incluso si lo vemos ahora, o sea, las mejores medidas contra el coronavirus es cuidarte a ti y cuidar a tu vecino, a tu familiar, cuidarnos como comunidad. Entonces, en ese sentido, yo pienso que la pandemia pone en entredicho estos valores, si uno lo puede decir así, como más capitalista, y nos viene a decir, mira, replantémonos la forma en que llevamos la sociedad hasta ahora y pensemos quizá una forma de convivir más solidaria, más cooperativa, eh, y tratar un poco de cambiar los viejos valores que teníamos asociados a cómo vivíamos previo a la pandemia. Que yo creo que eso ya es imposible volver a vivir como vivíamos antes. O sea, tenemos que pensar en una forma de relacionarnos que haga parte del problema de la pandemia, porque como dicen los expertos, esto va a durar años o quizá vamos a tener que modificar la forma en que nos relacionamos. Mira, cuando yo leí tu publicación, estábamos como en el pic de la pandemia acá en Chile. Y en lo personal me hizo un tremendo sentido tu análisis. Más allá de tu mirada de ese momento, que tiene obviamente esta impronta de que tú eres filósofo, ¿qué te motiva a escribirlo y publicarlo? Bueno, un poco me llamaba mucho la atención ver las actualizaciones constantes del MinSal y ver eso, como sentir que las personas que morían eran solo un número, siendo que hay un rostro, un dolor, una familia que está detrás afectada, y sobre todo también porque hubieron muchas polémicas de que también a veces daban mal la cifra, a veces no se entendían como los métodos que estaban detrás en el conteo de personas fallecidas. Eh, y también un poco como este llamado de decir un poco, mira, como no te preocupes solo por ti, sino que preocúpate también por el otro, que si yo hago una acción irresponsable, o yo salgo, no sé, estas fiestas que se hacían clandestinas de gente que no se preocupaba, por ejemplo, de hacer la cuarentena en su casa, en la época más difícil del COVID a los inicios, eh, y darte cuenta que en el fondo no solo tengo una responsabilidad conmigo, sino que también es una responsabilidad con el otro, que aunque incluso no lo conozca, si yo cometo una acción irresponsable, eh, eso también le va a afectar a la otra persona. Es decir, no solo me tengo que preocupar por mi muerte individual, sino que por la muerte de otro. Bueno, Rodrigo, te quiero agradecer tu tiempo nuevamente. Desde el punto de vista profesional y personal, para mí ha sido súper enriquecedor este diálogo. Te deseo mucho éxito en tu doctorado y los años que te quedan en Austria. Y gracias a ti igual, porque para mí es súper también nutritivo que tú te intereses por estos temas y que también el trabajo interdisciplinario me parece súper estimulante, sobre todo desde el área del periodismo, de la filosofía. Creo que se pueden lograr diálogos muy interesantes.